un poquito más enérgicos. ¿Qué fue lo último que revisamos, chicos, con ustedes? Estuvimos revisando los acentos, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, a ver, vamos a compartir pantalla con las diapositivas. Mm, ¿Sí se ven las diapositivas, chicos? ¿Sí quedó todo claro? ¿Sí se ve claro ahí? A ver, chicos de sistemas, déjenme ver la plataforma. Profe, Dígame. Salvador no puede entrar por el ID. No sé si podría pasarme el link de la sala para que pueda mandárselo. Ah, el ID. A ver, déjelo buscar aquí en el celular porque como ya estoy adentro de la plataforma, ya no me deja ver el ID. Pero ahorita lo buscamos. De hecho, se los había pasado yo. Ahora ya se trabó mi celular, híjole. Ok, hicieron un ejercicio de acentuación. Ya me acordé cuál fue el último ejercicio que tuvimos. Hicieron un ejercicio de acentuación. ¿Cómo les fue en su ejercicio? ¿Todo bien? ¿Puros dieces? Sí. Sale, muy bien. Arnold acaba de poner ahí la liga de Zoom para ver si le pueden ahí compartir el ID a su compañero. ¿Sale? Por favor, chicos. Ok, bueno. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo último que revisamos en la clase anterior. Y ahorita vamos a continuar con lo del día de hoy, ¿sale? Entonces decíamos, a ver, ya hice de los panes, tráigalos y al ratito nos los entrega, no pasa nada. Ok, muchachos, a ver, revisamos lo de la sílaba tónica. ¿Sí se acuerdan de la sílaba tónica, ¿sale? Y decíamos que la sílaba tónica es aquella partícula de la palabra que tiene mayor sonido que el resto de la palabra, ¿sale? ¿Y para qué nos servía la sílaba tónica? Pues nos servía precisamente para identificar cuál es la sílaba tónica y de acuerdo a la posición de la sílaba tónica era como nosotros vamos a determinar si la palabra lleva o no lleva tilde. Hasta ahí vamos bien, ¿sale? A ver, Alfredo, y de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, las palabras se dividen en 4 palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Lo de los tipos de acento. Ah, pero ¿cómo se llaman esas palabras? Diacrítico. No, quedamos que de acuerdo a la sílaba tónica, las palabras se dividen en agudas y ¿qué más? Graves, esdrújulas. Y sobresdrújulas. ¿Sale? Decíamos, entonces, eso es lo que realmente nos va a determinar si si una palabra lleva o no lleva el acento. ¿Sale? Ahí poníamos esta diapositiva la clase pasada. Decíamos, si una palabra es aguda es porque su sílaba tónica está en la última parte o en la última sílaba de la palabra. Si es grave es porque está en la penúltima parte. Si es esdrújula es porque está antepenúltima parte. Y si es sobresdrújula es porque está antes de la antepenúltima parte. ¿Sale? Entonces, esa es la parte que tenemos que definir con la ubicación de la sílaba tónica. De acuerdo a su ubicación, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Son 4. Posteriormente, decíamos que las palabras
agudas llevan acento ortográfico cuando terminen en N, S vocal. Las palabras graves llevan acento ortográfico cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Y las palabras esdrújulas o sobresdrújulas siempre llevarán el acento ortográfico. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Profe, ¿le puede regresar a la anterior, Anterior, por claro que favor? sí. Ahí está. ¿Vale? Acuérdense que pueden tomar Gracias. les pueden tomar fotos a las capturas, o sea, pueden hacer sus capturas de pantalla a las láminas que tengo aquí, no tengo ningún problema. Esta todavía no se las he compartido porque es muy completa, tienen todas las reglas. Pero ya cuando terminemos de ver todas las reglas, la voy a subir al Classroom. ¿Sale? También para que ustedes tomen sus notas y cuando toman sus notas, efectivamente se van dando cuenta de cómo vamos avanzando. Entonces, esa es la clasificación. Hablábamos de los acentos y ya decíamos también cuándo las agudas llevan acento, cuándo las graves llevan acento y cuándo las esdrújulas o sobresdrújulas llevan acento. ¿Vale, chicos? Entonces, hasta ahí vamos bien. Y decíamos que esos dos tipos de acento le llamamos el acento prosódico. Un acento prosódico es aquel acento que se pronuncia, pero no se escribe. Es decir, es la sílaba tónica que suena, pero no la podemos escribir. Y el acento ortográfico es aquel que se escribe con algo que le llamamos la tilde. La tilde siempre va en la vocal de la sílaba tónica. Acuérdense, todas las sílabas por lo menos tienen que tener una vocal. ¿Sale? Por lo menos. ¿Sale? Ahí habrá sílabas que tengan 2 vocales, 3 vocales, y la que suene más es donde tendrá la tilde. ¿Sale, chicos? ¿Dudas, preguntas con esto del acento prosódico y el acento ortográfico? Ya lo habíamos revisado la clase pasada. ¿No ninguna, muchachos? Me sigo confundiendo un poco, A ver, pero pues no. ¿cuál es su confusión? ¿Quién me dice que se sigue confundiendo un poco? Arnold. A ver, Arnold, ¿cuál es como que la confusión, o por qué dice que se confunde un poco? Y ahorita le ayudamos a En resolver la esta duda. cuestión, en la cuestión de, ¿qué se llama? De las agudas y donde lleva las tildes, porque prácticamente, pues como las de agudas son las partes donde suenan, como usted dice, ¿no? Un poco fuerte, Ujú. y las tildes es como dándole la acentuación, pero como que ahí luego me confunden mucho. A ver, mira, vamos por partes. Va para todos los que tienen duda, chicos. Las palabras se dividen en sílabas. Esa parte ya la vimos. Y acuérdense que dijimos que la sílaba que suene más fuerte, a esa le vamos a llamar sílaba tónica. De acuerdo a la posición de esa sílaba tónica, la palabra se va a clasificar en aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien, Arnold? Sí, ¿Sale? Vamos a suponer la palabra, esta que ponemos aquí en el ejemplo. Ejército. ¿Sale? La palabra ejército, si la separamos en sílabas, diría de la siguiente manera. Ejército. ¿Sale? ¿Dónde lleva la sílaba tónica? En la última parte. Y porque lleva la sílaba tónica en la última, se dice que es una palabra aguda. ¿Sale? Entonces, esa es la palabra ejército. La siguiente palabra, la palabra ejército. Ya no ejercitó, ejército. Dice ejército. ¿Sale? La sílaba tónica está en sí. Por eso que se dice que está en la penúltima. ¿Por qué la penúltima? Porque esta es la última y esta es la penúltima. ¿Sale? Por tener la sílaba tónica ubicada ahí, la convierte en una palabra grave. La palabra esdrújula, que es ejército. Ejército. Su sílaba tónica está en la antepenúltima, es decir, antes de la antepenúltima sílaba.
Por eso es que lleva un acento. Ahorita te voy a decir por qué lleva un acento. Entonces, como su sílaba tónica está en la última, penúltima, antepenúltima, la convierte en una palabra esdrújula. Y la última, que es lo. Esta es una palabra sobre esdrújula. ¿Por qué? Porque su antepenúltima, es decir, su sílaba tónica está antes de la antepenúltima sílaba. ¿Sale? Aquí está última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Esta es la que suena más. Por esa posición se ubica en las sobresdrújulas. Entonces ahí están agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas de acuerdo a la sílaba tónica. ¿Sale? Entonces hay que ubicar la sílaba tónica y saber dónde está ubicada. Y de acuerdo a esa ubicación la vamos a clasificar en aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Posteriormente la pregunta era, ¿cómo vamos a saber si si la palabra lleva o no lleva acento? Pues bien sencillo. Si ya definimos que la palabra es aguda, va a llevar acento ortográfico, es decir, le vamos a poner tilde siempre y cuando terminen en N, S o vocal. La palabra ejercitó terminó en vocal, por eso le tenemos que poner tilde. ¿Sale? Las palabras graves dicen, llevan acento ortográfico cuando no terminan. La palabra ejercito termina en vocal, por lo tanto no lleva acento ortográfico. Y las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre van a llevar su acento ortográfico, ya sea en la antepenúltima o antes de la antepenúltima. ¿Dudas, Arnold? Más o menos ya te quedó explicado por qué se acentúan y por qué no se acentúan. Mazo. ¿Mazo? Ah, ¿Mazo? es que, por ejemplo, en las graves me Sí, confunden porque, bueno, por ejemplo, en el ejemplo del ejército, aquí ajá, en la segunda, sí. no lleva nada, ¿no? Pero después dice que lleva cuando no terminen en vocal, pero donde me doy cuenta que si la llevo o no la lleva. Ah, ok, bien fácil, mira. Dime una palabra, la que tú quieras. Ah, mm, por ejemplo, estas las que están acá, a ver. ¿De cuál? Esta de No, ut- la anterior, la anterior. la presentación anterior. A ver, que permítame. Esa, la palabra útil, néctar y ámbar. Ah, Ok, vamos con la palabra útil. ¿Sale? Vamos a separarla en sílabas. Dice la palabra útil. Así se separa en sílabas, ¿sí o no? sí. ¿Dónde está la sílaba tónica? Eh, ¿Dónde? la U, La U. Decimos útil. Es la que suena más, la U. Es ahí donde está la sílaba tónica. Útil. Ahora dice, de acuerdo a la posición de la sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda, grave o esdrújula? ¿O sobresdrújula? no, las graves, ¿no? Este es grave, ¿sale? Aquí está la sílaba tónica, mira. Entonces decimos que es última, penúltima. Entonces, de acuerdo a la sílaba tónica, regresamos tantito a esta diapositiva. Dice su sílaba tónica porque su sílaba tónica es la penúltima. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a la sílaba tónica, la palabra útil es grave. Ahora vamos a determinar si lleva acento ortográfico o si no lo lleva. La regla dice que las palabras graves llevan acento ortográfico cuando no terminen en N, S o vocal. Útil, ¿con qué letra termina? Arnold, En la, en la L, ¿no? la L. Entonces, ¿llevan o no llevan acento? Se supone que sí. No se supone, sí lo lleva. Lo tiene que llevar. ¿Por qué? Porque las palabras graves
van a llevar acento cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. La palabra ejército, que es la segunda palabra que tenemos aquí. Ejercitó. Su sílaba tónica es sí, pero como termina con vocal, no lleva acento. ¿Sale? Aquí, ahí está la sílaba tónica. Sí, 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 sí. ¿Sale? Entonces, es ahí donde tenemos que hacer esta diferenciación. O te digo, primero te tienes que ir por la sílaba tónica. Una vez que ubiques la posición de la sílaba tónica, determina si la palabra es aguda, grave o esdrújula o sobresdrújula. ¿Sale? En el caso de que sea aguda o grave, revisa si llevan acento ortográfico o si no lo llevan. Ahí está la regla es clara. O sea, llevarán acento ortográfico cuando terminen en N o C vocal en caso de las agudas. Y en el caso de las graves, cuando no terminen en N, S o vocal. Por eso la palabra útil, néctar, ámbar, inclusive la palabra azúcar, llevan acento ortográfico. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ya, ya, ya. Sale, bueno, estudia. Si de todos modos tienes alguna otra duda con esto, Arnold, con confianza, ¿eh? Digo, son reglitas y hay que estar macheteando con esas reglitas. ¿Sale, muchachos? ¿Alguien de ustedes tiene alguna otra duda? Perfecto. Pues más que ¿Sale? duda sería como practicar, ¿no? Practicar, ok, vamos a practicar. Ya les había dejado yo de tarea que practicaran con una página, ¿verdad? Ok, ya nomás para enfatizar, las palabras que llevan acento que no se escribe se llaman con acento prosódico y el acento que se escribe, la tilde que le ponemos se llama acento ortográfico. Esos son los dos tipos de acento. Estas palabras sí las alcanzamos a realizar en la clase pasada, chicos. Chicos, Creo que no, profe. ¿no? Ok, bueno, entonces, realicen esas palabras. A ver, y ahorita que me decía su compañero, vamos a practicar, ok, practiquen con esas palabras. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, cada palabra la tienen que clasificar o tienen que poner si es una aguda, si es una grave o es una esdrújula, de acuerdo a lo que acabamos de realizar. ¿Salen? A ver, 5 minutos para realizar esas palabras. 5 o 10 minutos, conforme vayan terminando, levanten su mano para ir sabiendo cómo van terminando. Y ahorita revisamos cada una de las palabras. Profe, buenos días. Ya estoy Hola. aquí. Tuve un problema con la contraseña. Creo que en mi computador no me deja entrar. Tuve Ajá. que entrar desde mi celular. Ah, ok. Bueno, no te preocupes, estamos trabajando con este ejercicio. Estamos ahí clasificando estas Ajá. palabras, si son agudas, si son graves o son esdrújulas. Ah, ok. Dale, por favor.
¿Listos, chicos? Segundo, profe, un segundo. Órale, pues. Profe, Dígame. como una última duda. A ver, dígame. Las graves, entonces también a veces si no terminan en vocal, no llevan acento, ¿verdad? Entonces se les considera grave. Ajá. Me Sí. imagino que lo dices por la palabra geografía. No, por ejemplo, la palabra esclavo. Esclavo. La palabra esclavo no lleva acento porque la sílaba tónica es en cla. Dice esclavo. ¿Sale? Y acuérdate que para que lleven acento ortográfico debe de terminar en N, no deben de terminar en N, S vocal. No deben de terminar en N, S vocal. Por eso la palabra esclavo no se acentúa. Ok, ¿Sale? sí. Bueno, ya acabé, creo. ¿Qué Perfecto. pasó, bro? ¿Qué pasó? Oh, tranquilo. Ah, pasa nada, muchachos. Pues, Estás mal, bro. ¿Qué pasó? Pues así se aprende, ¿no? sí, así se aprende. De hecho, sí, chicos. Y bueno, como anécdota les puedo decir que igual que algunos de ustedes, cuando entré a la universidad, traía yo un revoltijo de reglas gramaticales aquí en la cabeza, pero grueso. Y yo no tuve maestros que me enseñaron a escribir. O sea, tuve la materia de taller de lectura y redacción, pero el maestro suponía que ya sabíamos todo, ¿eh? O sea, el maestro llegó y dijo, háganme un ensayo, háganme una opinión, háganme esto, y nunca nos dijo cómo eran las acentuaciones. Eso ya lo tuve que ir aprendiendo yo aparte, poco a poco, poco a poco. ¿Sale, chicos? Entonces, haz como el maestro de matemáticas.
que de repente llega y ya no se detiene a enseñarte a sumar, ni a dividir, ni a multiplicar. Él se sigue. Entonces, a veces como profesores del área nos detenemos un poquito a enseñarles esto para que también ustedes, sobre todo chicos, se den cuenta dónde están fallando y de aquí en adelante le pongan mucha atención a eso que están fallando. ¿Por qué? Porque más adelante cuando ya empiecen a llevar trabajo de tesis, trabajo de investigación o que tengan que empezar a escribir ya propiamente sus ideas, es ahí donde dicen, ¿y qué les enseñó el maestro Ceja? ¿A poco no les enseñó los acentos? ¿No los enseñó a escribir? Siempre dicen que no, siempre dicen que no les enseño. A ver, vamos a clasificar las palabras. La palabra cálido, Rivers, Aldo Rivers, aguda, grave o esdrújula. Creo que es grave, Cree que es grave. ¿Por qué cree que es grave? porque como que Uf, la tónica es la penúltima. no, la sílaba tónica. A ver, vamos a digo- separar. Can, li, Yo le digo, do. A ver, dígame, ¿qué es? yo Agudo. digo, ¿Es yo digo qué? que ese es trújula. Es esdrújula, efectivamente. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica está aquí. Acuérdense que todas las En la esdrújulas antepenúltima. y sobredrújulas se acentúan y es la antepenúltima. ¿Sale? Es la antepenúltima. Por lo tanto, la palabra cálido es esdrújula. Vamos a ponerle aquí esdrújula. ¿Sale, chicos? Ahí está, la palabra cálido. A ver, Arno, la palabra proyecto, ¿es grave, es aguda o es esdrújula? Esa es grave, ¿Por qué es grave? porque la palabra más, así que lleva Sí, lleva proyecto es la más grave, pero como termina en, ¿qué se llama? En vocal, pues no lleva acento. efectivamente, chicos, es una palabra grave, así como lo dice Arnold. La sílaba tónica es yek, por lo tanto no lleva un acento porque termina en o, termina en vocal. ¿Sale? A ver, César, lo era, la palabra lógica, Es esdrújula. esdrújula, perfecto, porque la sílaba tónica, ¿cuál es la sílaba tónica? Lo. Lo. ¿Sale? Esa es la sílaba tónica, lo. Muy bien, César. Vamos con su compañero Alfredo. La palabra usted, aguda, grave o esdrújula. Creo que es grave, ¿Grave? ¿Por qué es Ajá. grave? porque tiene su sílaba tónica en la penúltima. Pero no, la sílaba tónica no es la penúltima. ¿A poco usted dice usted? Ah, entonces es aguda. Es aguda porque su sílaba Ok, tónica ok. es TED. Y en todo caso que hubiera sido grave, la U tendría que venir acentuada y no viene acentuada. Revisen la reglita nada más, chicos. O sea, acuérdense, si no termina en N ese vocal y es grave, lleva acento. Esta es una palabra aguda, pero termina en consonante que no es ni N ni en S. Por lo tanto, es una palabra aguda. Aquí está su sílaba tónica. Usted, TED es la sílaba tónica. ¿Sale? Vamos con la palabra geografía. A ver, Kotka. La palabra geografía es aguda, grave o esdrújula. Aguda. Aguda, dice su compañero César. ¿Cuál? La palabra geografía Es aguda. es aguda. Sí. Ok, vamos a separarla. Este ejemplo es bien clásico. Dice G, O, gra, fi, A. Hay una ruptura de diptongo, muchachos, en la separación de la sílaba de la palabra geografía.
Por posición de la sílaba tónica, esta palabra es grave. Me van a decir, profe, pero nos acaba de decir que las palabras graves se acentúan cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal. Y geografía termina en vocal. ¿Alguien podrá deducir por qué se está acentuando entonces? Porque la palabra fi es la Exactamente la isla. tónica, ¿no? La que resalta más. Y como está penúltima, pues podría ser que por eso le da que es grave. Exactamente, como dice su compañero, la palabra fi o la sílaba fi es antepenúltima y por posición de la sílaba tónica le toca una palabra grave. Si la regla dice que no, que las palabras graves se deben acentuar cuando no terminan en N ni S vocal, lo que sucede es que ahí hay una ruptura de diptongo. Acuérdense de las reglitas que veíamos. Si tenemos una vocal débil con acento y una vocal fuerte, las tenemos que separar. Si no separamos esa fi de la A, ya no va a decir geografía. ¿Qué va a decir? A ver, Aldo, ¿cómo diría si no la separo, si le quito el acento a fi? Geografía. Geografía. ¿Sale? Entonces, por eso, y pasa lo mismo con la palabra María, pasa lo mismo con la palabra maíz, que decíamos, es que si no le ponemos el acento va a decir maíz. Y por ejemplo, la palabra maíz, la ponemos acá abajo. Maíz es una palabra aguda. Y es una palabra aguda porque su sílaba tónica está en la última posición. Y cuando decimos que está en la última posición, quiere decir que la sílaba tónica está al final. Y las vamos a acentuar cuando terminen en N, S o vocal. Pero termina en Z y lleva acento. Pero como su sílaba tónica está al final, es ahí donde tenemos una palabra aguda. Es como una excepción, por así decirlo, chicos. ¿Sí quedó claro esa parte de la reglita, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Sale, muchachos? A ver, la palabra ingratitud es aguda, grave o esdrújula. Yo le puse grave. Yo le Esdrújula. puse aguda. Usted le puso aguda. Es aguda. ¿Sale, chicos? No es de que le pongan, es aguda. ¿Por qué? Porque tenemos la sílaba tónica. Ingratitud. ¿Sale? Si fuera grave, diría ingratitud. Y no es ingratitud. No tenemos la sílaba tónica en ti. Tenemos la sílaba tónica en tut. ¿Sale? Y al ser sílaba tónica tut, entonces quiere decir que es aguda. ¿Sale? Entonces póngale por ahí aguda. ¿Sale? Bueno, salgan chicos porque ya se va a cortar esto y ahorita seguimos revisando el resto de las palabras. ¿Sale? Falta un minuto exactamente y ahorita nos va a cortar.